Bendita Iglesia, vamos a continuar. Bendiciones, apóstol Raúl, apóstol Judith. Padre, invocamos la presencia del Espíritu Santo, que sea el que nos guíe, que nos hable, que hable a tu iglesia, que nos toque, que recorra la cortina de revelación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, invocamos la presencia del Espíritu Santo, para tu honra y para tu gloria, papá. En Cristo Jesús el Señor. Amén. Bueno, vamos a ver el significado de ocioso, por supuesto aplicado al creyente, ¿sí? Vamos a ver la definición del diccionario de la lengua española. Dícese de la persona que está sin trabajar o sin hacer una cosa, sin uso ni ejercicio para lo que está destinado, desocupado, inútil, sin fruto ni provecho, holgazán, perezoso. Bueno, aquí ya, por ejemplo, sin fruto. Si nosotros lo aplicamos al creyente, un creyente que no tiene fruto, ¿sí? Fruto del Espíritu, pues es un creyente ocioso. Porque aquí dice aquí, fíjate bien lo que dice. Dice la persona que está sin trabajar o sin hacer una cosa, sin uso ni ejercicio para lo cual fue destinado. Nosotros en Cristo, ¿para qué somos destinados? Entonces, aquello para lo que somos destinados de parte de Dios en Cristo Jesús, tiene que haber fruto, ¿sí? Porque entonces estaríamos desocupados y estaríamos ociosos, ¿sí? No te puedes ir a hacer algo diferente de aquello para lo cual fuiste destinado, ¿sí? Es nada más el significado del diccionario de la lengua española. Ahora, aquí, de acuerdo al Hebreo 7504, nos dice Rafael, flojo, cuerpo o mente, débil, ocioso. Nos manda el Hebreo 7503, que es Rafa, que es raíz primaria, dice aflojar, ceder, débil, declinar, intimidar, quieto. ¿Sí? Nos manda a 7495, Rafa, raíz primaria, propiamente remendar con puntadas, curar. Bueno, después nos manda a 7497, igual Rafa, que es gigante, Refaim, Refaitas, ¿sí? Entonces, fíjate bien cómo nos lleva, ¿verdad? Aquí dice que es flojo en cuerpo y mente. Nosotros, el Señor nos dio la vida en Cristo Jesús con un propósito. Primero la física, ¿verdad? El instrumento fueron nuestros padres, ¿sí? Gloria al Señor. Los bendecimos y le damos gracias al Señor Todopoderoso. Pero en Cristo Jesús, el Señor tiene un propósito para tu vida y para mi vida, ¿sí? Y si tú eres en lo poquito que el Señor te haya escogido para hacer, ¿sí? Para lo que te haya destinado, en eso, ¿verdad? Si tú eres fiel en lo poquito, en lo mucho te pondrá. Pero en eso poquito o en eso mucho, ¿verdad? Tiene que estar tu cuerpo, ¿verdad? Activo. Pero no como un activismo, no como tú quieres. Recordemos que nosotros no podemos considerar que todo lo que hacemos para Dios está bien y que todo lo que hacemos para Dios Él lo va a aceptar. Él va a aceptar las cosas, ¿verdad?, que vienen a ser por el Espíritu Santo, porque esas obras por el Espíritu Santo, ¿verdad?, van a ser obras de fuego, ¿sí? Y esas son las que Dios le agrada, porque son las que preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella, Efesios 2:10, ¿sí? Porque esas obras ya fueron hechas por Cristo Jesús. Esas obras están en el camino que ya anduvo Cristo Jesús. Y entonces nosotros tenemos que andar en ese mismo camino porque ahí están sus pisadas. Ahí están las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, y esas obras son obras de luz, ¿sí? Entonces, no es que yo voy a hacer esto para Dios y pues lo va a aceptar, no. Tiene que ser, ¿verdad?, que es guiado por el Señor, porque Él ya preparó todo, ¿sí? Nosotros no le vamos a dar a Dios nada de nuestra carne, de nuestra propia voluntad, ¿sí? No.
Dios ya preparó todo. Ahora, aquí la cuestión es de que tú sepas y yo sepa para qué el Señor nos llamó, para qué, ¿verdad? Nos ha preparado, para qué nos ha capacitado en Cristo Jesús por su Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, aquí en el caso del ocioso, pues no es hacer por hacer, ¿no? Fíjate bien, dice, entonces un cristiano ocioso es un cristiano flojo en su cuerpo, que no le gusta danzar, que no le gusta cantar, adorar a Dios, que no le gusta ni con sus manos ni con sus pies. Entonces allí ya está implicando, por supuesto, el cuerpo físico, ¿sí? No le gusta danzar a Dios, ni utiliza sus miembros para alabarle, ni para adorarle, o que está inactivo para el servicio a Dios, ¿sí? Entonces, no le gusta hacer nada para Dios, solamente va, ¿sí? No desempeña ningún trabajo con su cuerpo para Dios. Está sentado viendo las liberaciones. Está sentado viendo, ¿verdad? A las mujeres que pasan, ¿verdad? A los hombres que pasan. Está parado viendo, ¿verdad? A su alrededor, va y viene. Solamente utiliza, ¿verdad? Su cuerpo, sus manos para estar jugando, pero no para agradar a Dios. A Dios le agradamos haciendo, ¿verdad?, las cosas guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Si no, no le agrada porque entonces es la carne, ¿sí? Se puede estar ocioso en la mente. ¿Cómo? Dejando el entendimiento, los pensamientos, los razonamientos sin ceñir. Es decir, están sueltos, están flojos, ¿verdad? Sin ningún rumbo, ¿verdad? Sin ningún propósito de Dios. Estás divagando, ¿verdad? Y entonces de esta manera, ¿verdad? Pueden entrar dardos de fuego del maligno, ¿sí? Entonces, tenemos que recordar que nosotros tenemos que ceñir nuestros pensamientos. Que no solamente se debe de ceñir, ¿verdad? Listo, o se puede ceñir, ¿verdad? La vestimenta para estar listo. No solamente se pueden ceñir, ¿verdad? El calzado, los lomos, ¿verdad? Tenemos que ceñir nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestro entendimiento, nuestro corazón con los principios de Dios, con lo bueno, con lo justo, con lo santo, con lo que es de buen hombre, ¿sí? Es decir, tiene que estar sujetados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no están ceñidos, ¿verdad? Sí van a entrar cosas, ¿verdad? Del enemigo, dardos de fuego del enemigo, pensamientos negativos, malos pensamientos, ¿verdad? Y entonces, pues inclusive, ¿verdad? Una persona que está ociosa puede estar en una depresión, ¿sí? Eh, Yo debo de tener mi entendimiento, mi razonamiento, mis pensamientos ceñidos, ¿verdad? Para que yo pueda entrar dentro del propósito de Dios, para que mis pensamientos, mis razonamientos, mi entendimiento no se separe del propósito de Dios y se pueda establecer de esta manera la mente de Cristo. En una mente divagante no se puede establecer la mente de Cristo. En una mente con pensamientos negativos no se puede establecer, ¿verdad?, la mente de Cristo. Entonces yo tengo que llevar cautivo mis pensamientos a Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, no puedo apapachar yo pensamientos negativos, ¿sí? No puedo apapachar pensamientos de muerte, no puedo apapachar pensamientos de venganza, no puedo apapachar pensamientos de odio, no puedo apapachar pensamientos de rencor, ¿sí? Eso lo tengo que someter, ¿verdad?, a los pies de Cristo, ¿verdad? Y tengo que entonces, ¿verdad?, ceñir mis pensamientos, ¿verdad?, de lo bueno, de lo justo, de lo santo, de lo que es de buen hombre. Entonces, mis pensamientos deben de estar en santidad. No pueden estar divagando, ¿verdad?, entre la carne y después cosas del espíritu. No puedes estar fluctuando,
de uno a otro. Entonces, ¿por qué? Porque entonces sí pueden entrar los dardos de fuego del maligno, ¿sí? Entonces, a través de enseñar el entendimiento por el Espíritu Santo, es como son educados, ejercitados los pensamientos para poder concebir, recibir, comprender por el Espíritu Santo lo que es de Dios y quedar preñado de ello para vivirlos, para tener la mente de Cristo. De lo contrario, se tiene una mezcla porque estás fluctuando, si estás cambiando, ¿sí? Y no se puede establecer la mente de Cristo. Entonces, recordemos, y mira, muchas veces la gente dice que Dios no habla. Sí, pero a ver, si estás con tus pensamientos divagantes, pues ¿cómo vas a entender o cómo vas a escuchar al Señor? Tu mente tiene que estar enfocada en lo que es la palabra, porque entonces la misma palabra por el Espíritu Santo te va a hacer sensible, ¿verdad?, a la voz del Señor, a lo que te hable el Espíritu Santo, ¿sí? Pero si estás fluctuando entre pensamientos de depresión, de muerte, ¿verdad?, de lo que no tienes, ¿verdad?, pues obviamente que no, en pensamientos de queja, ¿verdad?, de rencor, de resentimiento, pues no. Porque generalmente eso, ¿verdad?, es algo que el ser humano apapacha y es algo que el ser humano está maquinando, ¿sí? Un pensamiento negativo, ¿verdad?, lo estás repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y lo volteas de un lado y de otro y le buscas, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y ¿sabes qué es lo grave? Que es algo de lo cual no te das cuenta, y si te das cuenta, no te pones a cuentas con Dios, no te arrepientes y no pides perdón. Entonces, eso se queda ahí y en determinado momento vuelves a ese pensamiento. Y otra vez a maquinarlo, a darle vuelta. Entonces, esto es tremendo. Y entonces se está ocioso en cuanto a que tengas los pensamientos en el Señor, en cuanto a que busques del Señor, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que se está ocioso en cuanto a las cosas del Señor, ¿sí? Bueno, entonces esto es como un vagar, un andar sin rumbo, ¿verdad? Separado, ¿verdad? Por supuesto, de la mente de Cristo, ¿sí? Lo mismo sucede con los sentidos. Se dejan sueltos en el ver, en el oír, en el hablar, en el tocar, de lo que no es de Dios, ¿sí? Entonces, acuérdate que cada uno de nuestros miembros y de nuestros sentidos tienen que estar en santidad. Entonces, pensamiento en santidad, ojos santos, oídos santos, boca santa, ¿sí? Porque entonces quiere decir, ¿verdad?, que aún nuestros sentidos y nuestros miembros están ociosos en relación a las cosas del Señor, porque todas las cosas para Dios tienen que ser en santidad. Entonces, si no se está en santidad, estás ociosos en relación a las cosas de Dios, con tus sentidos, con tus miembros, con tu mente, etc. Y por lo tanto, la persona ociosa no está edificada. Entonces, cuando nosotros buscamos del Señor, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros tenemos comunión, ¿sabes qué? Hay una edificación. Porque en principio tú te vas dando cuenta, ¿verdad?, que hay principios de Dios y cada uno de los principios de Dios, ¿verdad?, edifica, ¿sí? El amor edifica, la fe edifica, el temor reverente edifica, la sabiduría edifica, ¿sí? Entonces, cuando tú conoces principios de Dios y cuando tú buscas principios de Dios y cuando clamas al Espíritu de Dios para vivir los principios de Dios, obviamente vas a estar edificado, ¿sí? Entonces, una persona que está ociosa no está buscando en los principios de Dios, no está buscando en el Espíritu Santo, no está buscando en la palabra y por lo tanto no está edificada. Entonces, ¿cómo crees que una persona así va a edificar a otra? Pues no, no puede, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, el ocioso
que tiene su cuerpo, sus miembros, sus sentidos sueltos, están relajados en un creyente y entonces es un creyente débil que no tiene sus sentidos adiestrados en el discernimiento del bien y del mal, ¿sí? Y entonces es blanco fácil de Satanás y por lo tanto de sus demonios. Es blanco fácil de malos pensamientos, de malos sentimientos, de malas emociones, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Nuevamente, ¿por qué lo malo se tiende a maquinar y anidar, verdad? Pues yo creo que es así como la cizaña, ¿sí? Y te digo, aquí lo peor es de que la persona no se pone a cuenta, no se da cuenta, ¿sí? El ocioso es flojo, negligente en cuanto a las cosas de Dios, ¿sí? Entonces, le va a dar rienda suelta a sus sentidos, a sus miembros, a su cuerpo, ¿verdad? Sus pensamientos, sus instintos al mal, a la maldad, a decir palabras deshonestas, groseras, injuriosas, ¿verdad? Que en realidad el Señor no nos llama a eso, ¿sí? Aquí el ocioso viene a ser una persona quieta, tranquila, reposada, inmóvil en cuanto a lo que son las cosas de Dios, ¿sí? El ocioso es una persona que cede fácilmente a lo que le gusta. ¿Y qué es lo que le gusta? Pues lo que el viejo hombre le dice, ¿verdad? Los anhelos del viejo hombre, la carne, ¿sí? A lo que le ofrecen, a lo que le incitan, a lo que le propone ¿quién? El mundo, ¿sí? El ocioso viene a ser alguien que se deja intimidar por el compromiso con Dios, por entrar en su presencia, por santificarse. Se deja intimidar por el miedo, ¿sí? Cuando oye hablar de liberación, de expulsar demonios, de la guerra espiritual, ¿sí? Entonces prefiere estar ocioso, viendo, observando, ¿verdad? ¿Sí? Pero no hace lo que Dios manda. Y solamente lo que va a pasar es que va a ceder a lo que el mundo le ofrece, le invita y le propone, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar aquí es que la ociosidad se va a convertir en un gigante. Por eso leímos ahí, ¿verdad? El significado, Rafa, que es gigante, ¿sí? Que dice remendar, ¿sí? Entonces, la ociosidad se va a convertir en un gigante. Es una fortaleza en el creyente, ¿sí? Entonces, cuidado. Y fíjate bien, en ese sentido, el templo o la casa del ocioso, ¿verdad? Es convertida en casa de un gigante, ¿sí? Y entonces, en esa casa, en ese templo, el gigante va a empezar a moler, a triturar, a destruir, a poner en ruinas todo lo que había construido para Dios. Y se empieza a vivir para el gigante. Llámale el gigante, no sé, miedo, llámale el gigante la pereza, llámale el gigante, ¿verdad? Los malos pensamientos. O sea, en todo esto se va a hacer una fortaleza. Entonces nosotros como hijos de Dios no podemos estar ociosos ni en nuestros pensamientos, ni en nuestros miembros, ni en nuestros sentidos. Tenemos que estar clamando, ¿verdad? Siempre y dependiendo del Señor. Por eso la palabra dice, ¿verdad? Orad sin cesar. Porque cada vez que nosotros oramos, entramos a la presencia del Señor. Entonces, orad sin cesar es que el Señor nos quiere permanentemente en su presencia. Él nos anhela, ¿sí? Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, Él nos rescató, nos compró, Él nos salvó en Cristo Jesús. Entonces, es en ese sentido. Entonces, el ocioso va a la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a hacer el ocioso? Vimos ahí que decía, ¿verdad? En Rafa, remendar. Lo que va a hacer es que va a remendar, va a parchar, va a coser, va a unir la palabra, ¿verdad? De Dios con palabras ociosas. Inclusive hasta la puede convertir a broma, ¿sí? Las va a remendar.
¿sí? Las cosas de Dios con las cosas ociosas o con las cosas de la carne, con las cosas del viejo hombre, ¿sí? El ocioso viene a ser alguien que remienda, que parcha con puntadas lo que hace, lo que habla, lo que piensa de la palabra, y esto lo va a remendar, lo va a coser con la carne. Y entonces nosotros, ¿verdad? En principio, aquí sabes qué va a pasar, que tu fe va a estar contaminada. Tu fe va a estar enferma. Y dice la palabra en Tito, ¿verdad? Repréndelos duramente para que aprendan a ser sanos en la fe. Entonces, remendar la palabra de Dios con lo que es de la carne, con lo que es del viejo hombre, simplemente, ¿verdad? Tu fe se está enfermando. Y entonces se tiene que ser reprendido. Entonces, invocamos al Espíritu Santo para que Él sea el quien te redarguya de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Porque entonces una fe enferma, una fe contaminada, no se va a aferrar a la salvación. No se va a aferrar. ¿Por qué? Porque te estás yendo al mundo. Lo que el mundo propone, invita, ¿verdad? Te vas a ir a eso. Y además, ¿verdad? Nos dice ahí en Mateo 9:16 que el remiendo, ¿verdad? De un paño nuevo con vestido viejo, dice que se hace más grande la rotura. ¿Sí? Entonces, tú no puedes remendar tu creer, tu pensar, tu voluntad, lo que es del viejo hombre, ¿verdad? Con las cosas santas de Dios. Dice que la rotura se va a hacer más grande. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces tenemos que totalmente enfocarnos, ¿verdad?, a lo que es del Señor, ser de una sola pieza como Jesucristo fue de una sola pieza. Si no es así, están entrando dardos de fuego del maligno y como te digo, vas a dejar tu mente, ¿verdad?, tus sentidos, ¿verdad?, a lo que venga, ¿sí? No van a estar ceñidos y entonces sí puede entrar, ¿verdad?, un gigante, ¿verdad?, de la ociosidad, un gigante de malos pensamientos, un gigante de miedo, etcétera, 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 ¿verdad? Y entonces va a traer ruina a la casa, al templo que eres tú, ¿sí? Porque si recibiste a Cristo, ahí habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Y nuevamente te digo, no es hacer por hacer, ¿sí? Porque Dios no recibe. No creas que todo lo que haces está bien y tampoco pienses que Dios lo va a recibir. Dios va a recibir lo que tú has buscado hacer buscando al Espíritu Santo, teniendo la guía del Espíritu Santo, buscando principios, guardándote en santidad, en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, en tus miembros, en tus sentidos. Sí, eso es lo que le va a agradar a Dios cuando estás, ¿verdad?, en el temor reverente buscando al Señor y obedeciéndole. ¿Sí? Pero no con una fe contaminada, no remendando, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Híjole, creo que no vamos a terminar. Bueno, ok, fíjate bien, al ocioso le gusta la carne, le gusta el mundo, le gusta el lenguaje del mundo, pero te quiere impresionar con las cosas de Dios. No estoy en realidad aquí hablando de alguien que está viviendo para Cristo, porque realmente se está acercando, se está yendo al mundo. Ahora, esto es muy distinto de cuando dice Pablo, me hice a ellos para ganar a algunos. Entonces me acerqué, pero no me hice como ellos, ¿sí? Entonces, tenemos que acercarnos a los que están en el mundo para ganar a algunos, ¿sí? Pero no te estás haciendo como ellos, ¿sí? Entonces, aquí son dos cosas distintas. Es para ganar a algunos. No te vas a ir a emborrachar, no te vas a ir a fornicar, no te vas a ir a adulterar. ¿Sí me explicó? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Sino aquí, ¿verdad? Al ocioso le gusta dejar sueltos realmente sus pensamientos, su boca, ¿verdad? Sus instintos, ¿sí? Es dicharachero, ¿sí? Usa truanerías, ¿sí?
Aquí la mente, el cuerpo, los sentidos ociosos son blanco fácil para que se establezca un gigante y derribe toda la infraestructura o todo lo que el Espíritu Santo ha hecho en su templo, ¿sí? Y obviamente el ocioso está implícita su propia voluntad, ¿sí? Es decir, está ocioso porque él quiere, ¿sí? Entonces, aquí el ocioso, el creyente ocioso, está sin fuerza, sin poder, es débil, tanto física como espiritualmente, y por lo tanto, esto le va a ser un blanco fácil de Satanás, del enemigo, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice Éxodo 5:8. Dice, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada porque están ociosos, se está refiriendo al pueblo de Israel, están en Egipto. Por eso levantan la voz diciendo, vamos, ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Entonces, aquí le estaban obviamente, no querían que fueran a adorar a Dios, ¿verdad? No los querían dejar libre, ¿verdad? Y entonces les impusieron más tareas, ¿verdad? Porque según ellos estaban de ociosos, ¿sí? Aquí para Faraón, el pueblo de Israel quería ir a ofrecer sacrificio a Dios. Era o sea, el pueblo de Israel quisiera ir a ofrecer, o que Dios decía que lo dejara salir a su pueblo para que le ofreciera sacrificio, para Faraón eso era ociosidad, ¿sí? Porque los quería tener ahí como esclavos, como burritos, trabaje, ¿sí? Entonces los cargaba totalmente de trabajo, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacía? Él decía para quitar la ociosidad, pero era para sacar ese anhelo, para que no anhelaran la libertad, para que ni siquiera tuvieran tiempo, ¿verdad?, de decir quiero ser libre, quiero salvación, clamo al Dios Todopoderoso para que me libere, para sacar eso de su corazón, ¿sí? Qué tremendo, Ahora, el ocioso viene a la iglesia y juega y se la pasa, ¿verdad?, cambiando el sentido de las palabras, tuerce la palabra, juega con la palabra, se ríe desmedidamente, bromea, ¿sí? Bromea, y bromea, ¿sí? Entonces, asiste a la iglesia, pero no aplica su entendimiento, ¿verdad?, a las cosas de Dios. Atiende, ¿verdad?, lo que es la broma, la mentira, el servicio de la clase, va va y socializa, ¿verdad? Pero su interés no es en sí, ¿verdad?, buscar a Dios, agradar a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios. Entonces, ¿para qué fuimos realmente, ¿verdad?, traídos a Cristo? Entonces tenemos que hacer aquello para lo que fuimos traídos a Cristo, para no estar ociosos, ¿sí? En espíritu, alma y cuerpo, en nuestros sentidos, en nuestra alma, en nuestros miembros, ¿sí? Aquí nos dice Éxodo 5:17, dice, y él respondió, estáis ociosos, si ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Adonai. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer siempre las cosas para Dios por el Espíritu Santo, ¿sí? Orar, adorar, alabar, guerrear, compartir, evangelizar, ¿sí? Para no estar ociosos. Entonces, nuevamente simplemente clamar sin cesar. Clama sin cesar. Y la gente dice, pero ¿cómo? No, pues sí, a ver, yo te voy a preguntar. Cuando tú te enamoraste de él o de ella, ¿no pensabas todo el día en él o en ella?
así estuvieras trabajando, así estuvieras estudiando. Bueno, es lo mismo. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Sí? ¿Cuánto lo anhelamos? Porque Él sí nos anhela. Por eso dice, orad sin cesar. ¿Sí? Entonces, es así. Dios quiere que estemos en su presencia y podemos estar en su presencia orando, intercediendo, clamando, suplicando, alabando, adorando, intercediendo. Amén. Ok. Entonces, el creyente no puede dejar espacios, ¿sí? Tiempo para estar ocioso. Se tiene que alabar y adorar en todo tiempo al Dios Todopoderoso. Orar en todo tiempo sin cesar al Dios Todopoderoso. Entonces, tiene que ser, hermano, con nuestros sentidos, tiene que ser con nuestra mente, ¿verdad? Con nuestros miembros, con nuestro cuerpo, ¿sí? Estés haciendo lo que estés haciendo, en cualquier quehacer que estés haciendo, ¿sí? A ver, muchas veces en quehaceres, ¿verdad? Bueno, vamos antes de Cristo. Estabas quizá guisando, planchando, en la mecánica, en el trabajo, y venían los malos recuerdos de lo que un conflicto con tu esposo, lo que te dijeron, ¿verdad? Y estabas ahí en el mal pensamiento, en la maquinación, ¿verdad? Como eso sí lo podías hacer, ¿sí? No puedes seguir de esa manera estando en Cristo, porque entonces estás ocioso u ociosa de hacer las cosas de Dios. Con tu espíritu, con tu alma, con tu cuerpo, con tus sentidos, con tus miembros. ¿Sí? Es en ese sentido. ¿Sí? Como si utilizamos nuestra mente, ¿verdad? Para lo malo, nuestros sentidos para lo malo, ¿verdad? Nuestros miembros para lo malo, antes de Cristo, y ahora en Cristo Jesús lo tenemos que utilizar todo para Dios. Todo le pertenece, pero Él es santidad. Entonces lo que nosotros dediquemos para Dios, nuestros sentidos, nuestros miembros, nuestro espíritu, nuestro alma, tiene que ser en santidad. Viviendo, ¿verdad? Principios, buscando de Él en la palabra, clamando al Espíritu Santo, arrepintiéndonos, perdonándonos, orar sin cesar, ¿sí? Para no estar ociosos, evangelizar, ¿sí? Ok. Bueno, aquí está la de orar sin cesar, adorar sin cesar, alabar sin cesar, etcétera, etcétera. Fíjate bien, otro significado para ocioso del hebreo 7386 es reik, dice vacío, vagabundo, vano. Nos manda al hebreo 7324 que es ruk, que es desenvainar, derramar, armar, dejar, vacío. Entonces, quiere decir que el creyente ocioso es un creyente vacío de las cosas de Dios, porque no las entiende. Y muchas veces no las entiende porque no las atiende. Si vas a la iglesia y te enfocas en otras cosas que no sea la palabra, que no sea el que tú digas, ¿qué es lo que me estás diciendo ahora a mí? ¿Qué es lo que tienes para mí en la predicación? ¿Sí? Entonces, te vas a ir vacío de las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido. ¿Sí? Entonces, el ocioso que no atiende las cosas de Dios con su entendimiento, sus sentidos, con su espíritu, entonces lo que está pasando es que está desperdiciando el conocimiento de Dios. Está desperdiciando el tiempo de Dios. Estás desperdiciando lo que Dios tiene para ti, ¿sí? Lo estás tirando y no lo estás valorando, ¿sí? No lo estás aquilatando, no lo estás atesorando, no lo estás guardando, ¿sí? Y por lo tanto, no lo estás utilizando en tu vida para edificación. Entonces, algo de lo que el Señor quiere en nosotros, por cuanto somos templo de Él, es edificarnos. Es crear, formar una estructura
¿verdad? De su palabra, de su diseño en nosotros. Porque ¿sabes qué? Toda esa estructura va a ser de principios. Y eso, ¿verdad? Nos va a mantener edificados. Y de esta manera vamos a poder edificar a otros. De lo contrario, tú digas lo que digas, si tú no estás edificado, ¿cómo vas a edificar a otro? ¿Sí? Entonces, no puedes tirar, ¿verdad? No puedes despreciar, no puedes dejar de aquilatar lo que el Señor tiene en su palabra, en la predicación para ti, porque entonces no te estás edificando, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Estás desperdiciando y entonces, ¿a qué te lleva esto? A sentir un vacío. A sentir un vacío de la palabra, de la enseñanza, ¿sí? Y por lo tanto, no vas a ser restaurado, ¿sí? No vas a ser edificado. Y tampoco, ¿verdad? Vas a poder poner por práctica lo que Dios tenía para ti. Es en ese sentido. Uh-huh. Entonces, el creyente ocioso es una persona que va a hablar lo vano, ¿sí? Lo que no tiene principio, lo que no tiene sustento, ¿sí? Y por lo tanto va a vivir en una manera lo vano, ¿sí? Hace lo vano porque está vacío de la presencia de Dios, de la enseñanza. Por eso es un creyente que está hablando lo vano, lo inútil, ¿sí? Lo que no tiene fundamento. Habla nulidad. Y entonces fíjate bien cómo el creyente se puede volver, ¿verdad?, como un ídolo. Porque si tú ves el significado de ídolo, dices lo inútil, lo vano, ¿verdad? Tristeza, o sea, todo eso. Entonces, un creyente vacío habla lo vano, lo inútil, ¿verdad? Y entonces viene a ser como un ídolo. Entonces, cuidado, mis hermanos, hermanas, cuidado. Cada vez nuestra vida se tiene que ir edificando. Si hay cosas que no entiendes ahorita, el que tú perseveres, el que tú permanezcas por el Espíritu Santo, tú no te vas a dar cuenta en qué momento, pero lo vas a entender. O sea, no te angusties, no te preocupes. Clama al Dios Todopoderoso y Él tiene su tiempo. Pero aquí es importante el perseverar, ¿sí? El ser constantes, el no separarse. Uh-huh. Entonces, fíjate bien, el creyente ocioso es el que echa fuera del templo, o sea, nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad? Lo que edifica el espíritu, ¿sí? Y entonces se queda sin nada, se queda con lo que agrada a la carne, ¿sí? Y mira, esto es fácil, por ejemplo, hay veces que tú ves que la persona, ¿verdad? Dice, no, pues es que el Señor me tocó, la palabra fue para mí, pero resulta, ¿verdad?, que no estamos apercibidos y alguien te habla, ¿verdad? Y te contamina por lo que empieza, por el tipo de plática que te aborda, ¿sí? Y entonces se desvía por ti y se te olvidó lo que recibiste del Señor. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, o sea, tienes que estar enfocado, enfocada en lo que Dios te entregó ese día. No lo puedes desechar, ¿sí? Es algo para que lo vivamos, es algo para que lo experimentemos, porque si lo experimentamos, desde el momento que tú sabes que el Señor te habló eso a ti, ¿sí? Es algo que tienes que experimentar para que seas edificado, edificada, ¿sí? Entonces, a mí me preocupa porque pues hay mucho pueblo que no está edificado. Y es porque no se saben principios, qué es el amor, qué es la misericordia, qué es la justicia, qué es el perdón, qué es el arrepentimiento, todo eso. O sea, por eso estamos viendo todo esto, ¿sí? Todo esto a lo mejor es un poco laborioso, tedioso, no sé, ¿sí?
pero por eso lo estamos viendo. Porque en principio tú tienes que saber y creer que Dios tiene, ¿verdad? Te llamó para algo, y que no puedes estar ocioso de aquello para lo cual te llamó el Señor. Pero que lo que hagas para el Señor, ¿verdad? Tiene que ser guiada por el Espíritu Santo o guiado por el Espíritu Santo. Que Dios es santidad. Y que tú tienes que guardar todos tus miembros, tus sentidos, tu espíritu, alma y cuerpo en santidad. ¿Sí? O sea, es cuidar nuestra vida. Es cuidar nuestra vida. Que tienes que estar edificada. Que tienes que conocer qué son los principios de Dios y que todos los principios de Dios edifican. ¿Sí? El amor edifica. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjate bien, aquí en ese sentido, el creyente ocioso es como un vagabundo. Es alguien que anda de una parte a otra, de una iglesia a otra, errante en las cosas de Dios, errante en el amor de Dios, errante en el perdón de Dios, errante en la justicia de Dios, errante en la enseñanza de Dios. Estoy hablando la doctrina de Cristo, ¿sí? Es alguien que vaga sin rumbo de iglesia en iglesia, hablando, llevando, trayendo, ¿verdad? Los conoce a todos, sí, pero él no está edificado. O ella no está edificada, ¿sí? Y te da cuenta de la vida de todos, ¿sí? Pero no está edificado. Y entonces, lo que hay en ese creyente, ¿verdad? Ocioso, pues es confusión, no es estable, ¿sí? No está edificado. Es inconstante, ¿sí? Entonces, por cuanto no ha atendido, no ha entendido, ¿verdad? Entonces, no se halla, no encuentra la satisfacción porque no se ha enfocado, ¿sí? Cuando tú empiezas, cuando no entiendes, pero tú, hermano, hermana, lees la palabra, vas a ver cómo el Espíritu Santo te va a hablar, ¿sí? Y tú le vas a encontrar, tú vas a tener sentido en tu vida, ¿sí? Y no andar de iglesia en iglesia, de enseñanza en enseñanza. ¿Sabes por qué? Porque vas a tener confundido, vas a estar confundido, ¿sí? Hermanos, yo creo que lo vamos a dejar ahí. Vamos a ver Jueces 9:4. Fíjate bien, dice, y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Emelec por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Entonces, mira, una de las cosas es de que una persona ociosa es alguien que pueden contratar, ¿verdad?, para matar a sueldo, ¿sí? Porque maquina lo malo, ¿sí? Entonces, los hombres ociosos no tienen propósito y entonces son invitados, son influenciados, son inducidos para hacer el mal. Nuevamente, los dardos de fuego del enemigo entran y no son buenos, son malos, ¿sí? Entonces, no es bueno estar ociosos de las cosas del Señor. Tenemos que aplicarnos a las cosas del Señor, ¿sí? Entonces, el ocioso destruye su moral porque mata, roba, miente. Entonces, si tú estás ocioso de las cosas del Señor, a lo mejor no te contratan para que vayas y mates físicamente a alguien, pero a lo mejor se te va a acercar alguien que es homicida porque aborrece a su hermano, ¿sí? Y a lo mejor, ¿verdad?, vas a ser cómplice de eso. ¿Te das cuenta cómo el enemigo es muy astuto? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado.
fíjate bien, el que tiene compromiso, el que tiene pacto con Dios, busca o sabe el propósito de Dios para su vida. Y está empeñado y está esforzado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo en cumplir y agradar a Dios. Sí, nos deberíamos enfocar en eso, por el Espíritu Santo. O sea, no es de que tú vayas, hermano, a tu iglesia, ¿verdad? Y digas, pues ahora, ¿verdad?, me voy a esforzar por hacer esto. No. Todo esto es producto, hermano, de que tú estás en oración, de que tú lees la palabra, de que tú buscas del Señor, ¿sí? No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra carne, ¿sí? Porque nuestra carne no le agrada al Señor. Entonces, aunque estés todos los días ahí, si tú estás en la carne y lo que hagas para el Señor es en la carne, no le agrada, no le gusta. No pienses que está bien y no pienses que Dios lo va a recibir, ¿sí? Tenemos que tener cuidado. Dice, el hombre ocioso, ¿verdad?, va a recibir paga por hacer el mal, por maquinar el mal para matar, para traicionar, para ocasionar siniestros robos, secuestros. Bueno, nuevamente, esto es a nivel, digamos, del mundo, de una persona que no está en Cristo. Pero ya te acabo de poner el ejemplo, ¿verdad?, que alguien ocioso de las cosas del Señor, ¿verdad?, o que está remendando, ¿sí?, que está un poquito en las cosas del Señor y otro poquito, ¿verdad?, en las cosas de la carne, en aborrecimiento, y entonces te comparte, te siembra, ¿verdad?, y te conviertes en homicida, ¿sí? Y no estás en el mundo, ¿sí? Estás en la iglesia. Entonces, fíjate bien que es fácil engañarnos. Entonces, el creyente ocioso, vacío de las cosas de Dios, aborrece, es homicida, odia al hermano, busca su paga para hablar de aquel que aborrece, de aquel que odia, de aquel a quien no ha perdonado, ¿sí? Siempre va a buscar en todo momento sacarlo a colación en su plática, ¿sí? Y su paga, ¿verdad?, es envenenar, y su paga, ¿verdad?, es que otros tengan odio, y su paga es que también escuchar que otros hablan mal de esa persona. Entonces, pues esto está tremendo, hermano, porque si así se mueve el mundo y esto está en la iglesia, pues quiere decir que el mundo entró en la iglesia, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Entonces, el ocioso primero va a sembrar el mal y luego va a invitar al mal, ¿sí? Porque va a formar alianzas. Entonces, el ocioso invita a matar a otros a través del aborrecimiento, ¿sí? A través de la persecución, ¿sí? Y entonces, fíjate bien, obviamente que el ocioso no va a soportar la unción de alguien que está en santidad. Entonces va a aborrecer la unción, va a perseguir la unción, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado porque esto puede ser un gigante, ese aborrecimiento, ¿verdad?, ese odio hacia otra persona, ¿verdad?, puede ser un gigante que ya esté en el ocioso de las cosas de Dios, de lo que el Señor, ¿verdad?, para lo cual quiere que tú estés en el camino, ¿sí? Entonces, fíjate, también vimos ahí que es derramar, verter, ¿verdad? El creyente ocioso, vacío de las cosas de Dios, va a verter su odio en otros y su paga, su satisfacción, su beneficio es tener aliados, es envenenar a otros de lo mismo, pues no hay nada de Dios en esa persona. Su paga, ¿verdad?, es inducir a otros al mismo odio, al mismo aborrecimiento, ¿verdad?, que por supuesto tiene en su corazón, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Yo creo que continuamos
Le continuamos la siguiente vez. Y mis hermanos, yo quisiera que realmente estuviéramos orando porque, pues mira, la venida del Señor está cerca. Tenemos que guardar nuestra vida. Nuestro corazón tiene que ser limpiado por el Espíritu Santo y tenemos que clamar para que Él nos escudriñe. Para que, escudriñanos el Espíritu Santo, Él nos hable y nos diga qué hay en nuestro corazón. Si hay esta ociosidad, ¿verdad? Entonces, esto es personal, hermano. Nadie lo puede hacer por ti. El creer, el crecimiento, ¿verdad? La edificación es personal. Y esto solamente puede ser por el Espíritu Santo. Pero Dios no quiere que tengamos una vida ociosa, ¿sí? Dejando aquello para lo cual Él nos llamó, ¿sí? Entonces busquemos al Señor sin cesar, oremos, adoremos, alabemos. Benditos son del Dios vivo y verdadero en Cristo Jesús.